Dios me los bendiga. En esta preciosa tarde venimos a continuar precisamente con esta preciosa historia acerca de José y nos habíamos quedado precisamente en el capítulo 39 de el Génesis. Es esa prácticamente la parte que estamos continuando en esta preciosa oportunidad, y estábamos hablando de cómo José había llegado precisamente a la casa de Potifar, y esto se encuentra en el capítulo 39. No sin antes poner todo en las manos del Señor para que sea Dios el que nos conduzca. Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos a darte las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ponemos este precioso estudio en tus preciosas manos. Permite, Padre, que tu palabra, Señor, pueda llenar el corazón de cada uno de mis hermanos, y sobre todo, Padre, que podamos entender, Señor, cuál es el propósito que tú tienes a través de esta lectura para con cada uno de nosotros. Permite que tu palabra nos hable, nos redarguya, y sobre todo, Padre, que de alguna manera podamos entender qué es el mensaje que nos vas a dar a partir de este momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así que continuando precisamente con lo que habíamos hablado, recuerdan que en el capítulo anterior prácticamente José había sido vendido a los madianitas, había sido vendido, y de ellos, después de haber pagado 20 piezas de plata, lo venden precisamente a la casa de este oficial del faraón llamado Potifar. ¿Quién era Potifar? Pues les aviso. Potifar era un oficial del faraón, era capitán de la guardia, era un varón egipcio, y él lo compró a los ismaelitas. O sea, imagínense que de los madianitas pasa a los israelitas, y ellos de alguna manera están poniendo, ¿verdad?, a este hombre en venta, a Potifar. Entonces dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, Potifar. Dice que su amo vio que Jehová estaba con él. ¿Y de qué manera podemos darnos cuenta cuando Jehová está con nosotros, cuando Dios Todopoderoso está con nosotros? De acuerdo a lo que nosotros hacemos. La palabra dice que todo lo que hacemos cuando estamos en la voluntad de Dios prospera. Y entonces Potifar iba viendo el comportamiento que José tenía, precisamente porque Jehová lo respaldaba. Entonces él vio que había prosperidad en las manos de José. Dice: así halló José gracia ante Potifar. Dice: le hizo mayordomo de su casa y entregó el poder de todo lo que tenía. Mire qué cosa tan maravillosa. Dice el versículo 5: y aconteció que desde cuando él encargó su casa del egipcio a José, a causa de todo esto, la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y sobre todo lo que tenía en la casa y en el campo. Dice: y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y hermosa presencia. ¿Qué le parece? Es ahí donde nosotros vemos cómo Dios había respaldado a este precioso hombre, cómo Dios lo había levantado, cómo de alguna manera el Señor estaba respaldando todo lo que José estaba haciendo. Y es ahí, hermanos, donde yo quiero detenerme, porque normalmente cuando estamos en comunión con Dios, su gracia se manifiesta y nosotros nos podemos ver totalmente diferentes a lo que nosotros éramos. Fíjese que, perdón, en este caso dice la palabra que aconteció después de esto que la mujer de Potifar puso sus ojos en José. Y habla de ella, o sea, el nivel de deslealtad de a veces las personas, ¿verdad? Porque estaba en su propia casa. ¿Cómo fue posible que no se pusiera a pensar en eso? Y sin embargo, permitió que de alguna manera este hombre que era recto ante
ante su amo, su señor. Potifar era una persona a la que José respetaba mucho. ¿Y cómo no lo va a respetar si es una gran oportunidad la que él le dio? Y entonces dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Él no quiso y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa que me he reservado sino por ti. ¿Cuánto tú eres su mujer? ¿Cuánto pues habría yo de hacerle este gran mal y pecar contra Dios? Mira el nivel de rectitud de José. Dice, hablando ella a José cada día y él no escuchaba. Y esto habla de la integridad que este joven tenía, a pesar de que no tenía mucho tiempo. Realmente fue algo maravilloso. Cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor nos da ese tipo de discernimiento para ponernos, ¿verdad?, afuera del alcance de este tipo de situaciones. Dice el versículo 11, aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que quiera dormir conmigo. Y yo dije a grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso así la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Entonces le habló ella de las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Mire qué cosa tan tremenda que esta mujer, después de que este hombre tenía una gran integridad, quiso culparlo injustamente. Vamos otra vez a ese momento en el que de alguna manera él es culpado, él es avergonzado en este caso. Dice la palabra en el verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en cárcel, donde los presos del rey estaban, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos al jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel le entregó en su mano el cuidado de todos los presos. Cuando Dios, hermanos preciosos, está con nosotros, todo lo que está a nuestro alrededor se va a alinear. Y eso es muestra de lo que sucede en este caso. Porque dice que el jefe de la cárcel también tenía confianza en José. Imagínense qué cosa tan maravillosa, y eso es lo que tiene que reflejar un hijo de Dios verdaderamente, esa presencia, no solamente en la parte física, sino también en su corazón, en sus sentimientos. Eso es lo que Dios quiere, que de alguna manera nosotros podamos aprender precisamente esta noche de cómo el Señor pone gracia delante de nuestras autoridades. Y eso es algo muy importante que de alguna manera nosotros tenemos que ver. Y dice que tomó José y al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía ahí nuevamente prosperaba. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna, ya que él estaba al cuidado de absolutamente todo, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mire qué cosa tan maravillosa. ¿Cuántas veces hemos experimentado esa facilidad que tenemos de que Dios sea el que está poniéndonos en un lugar, y que todas las actividades que hagamos, o si estamos hablando de ventas, o si estamos hablando de cualquier cosa, sea nuestro Dios el que prospere todo? Dice el capítulo 40, José interpreta los sueños. Es ahí donde empieza nuevamente a resplandecer la gracia de Dios sobre esta situación que él estaba teniendo. Y es ahí donde de alguna manera él empieza a interpretar los sueños. Y dice el versículo 3 del capítulo 40, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. Estamos hablando del copero y el panadero.
ellos habían cometido un acto que estaba castigado con cárcel y precisamente son trasladados a esta misma cárcel donde José estaba. Y dice, el capitán de la guardia encargó a ellos a José y les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró y vio que estaban tristes. Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño y le dijo que soñaba que veía delante de él una vid de 3 sarmientos y ella en la que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y la copa del faraón estaba en mi mano, dice el copero, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón y daba yo la copa en mano al faraón. Y él le dijo a José, esta es su interpretación, a los 3 días sarmientos son los 3 días que vas a estar en la prisión. Mire qué cosa tan fantástica. Al cabo de estos 3 días levantará el faraón su cabeza y te restituirá de su puesto, y darás la copa al faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de esa misericordia y hagas mención de mí en favor del faraón y me saques de esta casa. José sabía que iba a ser muy importante esa alianza, y yo quiero detenerme un momento ahí. Muchas veces el Señor va a poner alianzas en tu vida, hermano. Alianzas que de alguna manera tú no consideras que son importantes, pero ya Dios las tiene definidas. En este caso, Dios estaba preparando a José con esas alianzas, sobre todo del copero, porque el panadero van a ver que no tuvo la misma suerte, pero el Señor va a ponerte en el camino a personas con las que tú vas a hacer una alianza, y eso es para promover a tu próximo nivel. Y dice la palabra que viendo el jefe de los panaderos que había bien interpretado el sueño del copero, le contó también que él soñó que veía 3 canastillos blancos sobre su cabeza. En el canastillo más alto de toda la clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves los comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de estos 3 días, Faraón quitará tu cabeza sobre ti y te hará colgar de una horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo el banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al copero y dio a éste una copa en su mano al faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como le había interpretado José. Mire qué cosa tan tremenda. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amados, normalmente el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Y aquí ustedes van a saber por qué. En el capítulo 41, José interpreta el sueño del faraón. En aquel momento de restitución, posiblemente él pudo haberle hablado al faraón de José, pero no era el tiempo. Y José lo entendió. Y José esperó. A tal grado que en este capítulo 41 narramos un poco lo que pasó. Dice que José interpreta el sueño del faraón. Y que del río subían, dijo el faraón, 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y detrás de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en yuntas de carne, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en yuntas devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas.
Y despertó el faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí estaba ese sueño. Entonces el faraón envió a todos su séquito de personas que de alguna manera estaban allí para que pudieran interpretar su sueño, y nadie lo interpretó. Entonces aconteció que uno de los, el que no lo pudo interpretar, fue restablecido su puesto y el otro fue colgado. De esa misma manera el faraón, ya conociendo que había una persona que sí podía interpretarlo, porque ninguno de sus sirvientes podía hacerlo, mandó a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y se mudó sus vestidos y vino al faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Amados, qué importante es saber que es Dios el que nos da el talento, el que nos da la destreza, el que nos da la sabiduría. Qué importante es saber que Dios es el que nos da el talento para poder avanzar de nivel, pero qué importante es que nosotros, sabiendo ese talento tan especial que tengamos, no nos pongamos en soberbia, no usemos ese talento para despreciar a los demás, no usemos ese talento para vanagloria, sino que reconozcamos que es Dios, que es gracias a Él, que es por la sabiduría de Dios, que es por la gracia de Dios, que es el poder de Dios sobre nosotros. Es Él el que nos ha dado esa gracia. Dios siempre va a permitir que tengamos esa oportunidad de pensar si queremos vanagloria para nosotros o si queremos honrarlo a Él. ¿Qué cree usted que será lo mejor? ¿Qué considera usted que puede ser lo mejor? Obviamente, rendirle el honor y la gloria al Señor, porque de Él es la gloria. Entonces, dice que en ese momento el rey le explica a José el sueño que tuvo con las vacas, que las vacas grandes y hermosas se las comían las vacas flacas, y que también en el relato de la espiga, que las espigas fueron tragadas por las otras. Y entonces aquí viene, le dice José: 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y en aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme, y 2, que Dios se apresura en hacerla. Aquí estamos hablando de una confirmación. Dios siempre te va a confirmar las cosas, hermano. Si es una profecía, te la va a confirmar 2 veces. Si estamos hablando de un trabajo, te va a dar 2 señales, pero de alguna manera, en este caso, hubo 2 confirmaciones, fueron 2 sueños. El sueño de las vacas y el sueño de las espigas. Y es así como de alguna manera el faraón siente esa confianza, porque viene este hombre con la sabiduría de Dios, no con su propia sabiduría, ni con su vanagloria, ni con su egocentrismo, sino que viene con la voluntad del Padre a expresar qué era lo que iba a suceder. Entonces dice que el faraón en el versículo 34 le digo: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y el quinte de la tierra de Egipto en 7 años de abundancia.
él empieza a tener una revelación y empieza a compartirle precisamente al faraón qué era lo que tenía que hacer. Y dice el versículo 36 del capítulo 41, y aquella provisión en depósito del país para que 7 años de hambre que habrá en la tierra y el país no padezca de hambre. O sea, con la revelación también viene de alguna manera la forma en la que este hombre iba a gobernar. Las instrucciones que el Señor le da para que esa provisión de esos 7 años de abundancia pudieran funcionar para llevar esos otros 7 años de calamidad que habían. Y dice la palabra en el capítulo 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido sabio como tú. Ya aquí hay un reconocimiento precisamente, de alguna manera, de cómo Dios estaba haciendo algo poderoso, de cómo de alguna manera este hombre estaba haciendo algo extraordinario. Y viene y le dice, tú estarás sobre mi casa y tu palabra se gobernará en todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué cosa más fantástica? Entonces aquel hombre que había sido vendido como esclavo, aquel hombre que estuvo pagando un encarcelamiento por una mujer que de alguna manera estaba llevándolo a que él fallara, es reivindicado y se vuelve la segunda persona más importante de ese reino. ¿Qué le parece? Cómo Dios hace que este hombre no solamente le dé un título. Dice el versículo 42, entonces Faraón quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro sobre su cuello. ¿Qué le parece? Cuando Dios te va a reivindicar, cuando Dios va a hacer algo contigo, cuando Dios te va a restablecer, cuando Dios te va a subir de nivel, lo va a hacer de tu manera física, de tu manera mental, de tu manera espiritual, pero también vas a notar la gracia del Señor sobre tu vida. Mire cómo de alguna manera este hombre confió tanto en José. ¿Cuál fue el inicio de José, hermanos? El inicio de José fue un inicio sencillo. Él estaba apacentando ovejas contra sus hermanos. Él tuvo un sueño de revelación. Y yo te digo en este momento, aunque tu inicio sea pequeño, tu postrero será grande. Vas a tener un futuro próspero, porque vas a encontrar la diferencia de estar con Cristo a estar sin Él. Este hombre fue una evidencia completa de cómo Dios podía hacer algo especial e importante en la vida de las personas. Imagina la postura de José, un joven leal, honesto. Pudo haberse sentido prepotente y altanero. Fue el segundo hombre más importante de ese reino. Sin embargo, decidió tomar una actitud de humildad. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas este día. Que puedas mantener esa humildad aún y cuando el talento que te haya dado sea grande, que puedas seguir siendo temeroso de Dios, que no utilices tus talentos para avergonzar a los demás, que te mantengas tratando de edificar a las demás personas con tu talento. A él le quitaron una túnica de colores que le había dado un lugar dentro de esa familia. Pero a cambio de ello, por haber soportado la prueba delante de la presencia del Señor, él recibió un título. Primero como un hombre importante en la casa de Potifar y luego como el segundo hombre más importante de un reino. A él le quitaron una túnica, pero Dios hizo que el faraón se quitara su anillo
para ponérselo en las manos y darle la autoridad que merecía, y cambiarle su vestimenta de un hombre que no tenía ante la vista de la gente un lugar privilegiado, pero ante los ojos de Dios todos vamos a ser puestos en un lugar de preeminencia cuando nosotros mantenemos nuestra humildad. Eso es lo que te está diciendo la palabra hoy. Dice la palabra que lo subió a un carro, al segundo vehículo que tenía el faraón. Este hombre pasa de ser servidor de ovejas a ser servidor de un reino. Y a él le quitaron su posesión más valiosa, que fue su túnica. Sin embargo, cuando le dan esta oportunidad, le dan un lugar privilegiado dentro del reino. Yo quiero que podamos orar, que de alguna manera podamos tomar esta palabra en este tiempo y que de alguna manera podamos darle gracias a Dios por este momento especial. Dios tiene planes y propósitos contigo y son grandes, son de privilegio. No te olvides de declararlos, no te olvides de manifestar la voluntad de Dios que se haga en tu vida día a día, y permite que la alabanza, la gloria y la adoración sea para Dios, porque es el único que se la merece. Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos a darte las gracias por esta maravillosa enseñanza. Padre, sé, Señor, que todo lo que tú haces, lo haces de una manera excepcional, y sé también que tú nos vas a ayudar, Señor, para que este testimonio de esta vida, Señor, pueda tener, Señor, ese privilegio, Señor, de que la podamos escuchar a cabalidad y podamos entender qué es lo que tú quieres, Señor, alrededor de nuestra vida. Dios, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo, Señor, este tema, Señor, que puedas darle la revelación y la sabiduría. Por cada padre, por cada hijo, por cada hermano, porque son los tres pilares que en esta preciosa lectura se ven. Que seas tú, Señor, dando la sabiduría para que podamos entender cuál es el propósito que tú tienes en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así que les espero en esta tercera y última parte. Espero que este tiempo sea de bendición y acompáñenme para que juntos podamos descubrir qué el Señor nos dice en esta tercera y última parte acerca de José. Bendiciones.